Muy buenos días, soy el doctor Esteban Rivera, soy cirujano plástico y quiero hablarles ahora del tema de toxina botulínica para compartirlo con ustedes. Así que por favor, empecemos. Como les digo, el tema de toxina botulínica es el tratamiento que más se hace de manera estética y de manera cosmética alrededor del mundo. Su uso sirve tanto para el manejo de líneas de expresión, para prevenir la formación de arrugas y también para otros usos terapéuticos como vamos a ver a continuación. Vamos a revisar entonces algo sobre historia, sobre conceptos, sobre clasificación. Es importantísimo que conozcamos el mecanismo de acción de la toxina botulínica para entender la producción de los efectos y sobre todo la duración de esta terapia. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de toxina botulínica que hay y las técnicas de inyección, la reconstitución y almacenamiento. Vamos a hablar ya de la parte terapéutica, cómo tratamos del tercio superior facial, cómo tratamos del tercio inferior facial. Vamos a hablar un poquito sobre mesoterapia con toxina botulínica, tratamiento de hiperhidrosis, y la seguridad y manejo de complicaciones de infusión de toxina botulínica y su peso molecular. Es importante que conozcamos sobre relaciones anatómicas peligrosas y fundamental al final algo sobre la ficha del consentimiento informado cuando realizamos un tratamiento con toxina botulínica. Hablemos un poquito sobre historia. Siempre es importante conocer cómo se dieron los eventos que condujeron al descubrimiento de esta terapéutica. Para iniciar tenemos que conocer que en 1820 un médico alemán, Justinus Kerner, estudió envenenamientos con salsa de carne conocidos como botulismo. Esta palabra botulismo viene del alemán botulum, que significa salchicha, porque la mayoría de estos envenenamientos estaban relacionados con el consumo de productos derivados de la carne, embutidos o salsas que se usaba para condimentar a estos productos. Entonces estaba muy relacionado la intoxicación luego de la ingesta de productos cárnicos con la aparición de esta enfermedad. En 1895 y 1897, los microbiólogos belgas Emergen y el alemán Kempner demostraron que este botulismo era causado por una toxina de un bacilo anaerobio, porque se dieron cuenta que se desarrollaba más esta enfermedad al consumir alimentos que habían sido macerados durante bastante tiempo, donde no tenían acceso al oxígeno y mucho más cuando se consumían alimentos que se habían dejado en conservas. Entonces entendieron que el desarrollo de esta bacteria se producía en un medio anaeróbico. En 1895 sucedió un hecho anecdótico en la villa de Ellenheims en Bélgica. Había un funeral en el cual asistió una orquesta y como parte de la alimentación que le dieron a esta orquesta, se ingirió un jamón salado. Resulta que después de unos 3-4 días enfermaron 34 personas que habían consumido este alimento y entre los síntomas que presentaron estuvo estrabismo, diplopía, disfagia, tosis palpebral y afonía. 3 de estos pacientes incluso fallecieron. Se hizo un análisis de las muestras del alimento que consumieron, haciéndose cultivos, y también se tomaron muestras del vaso de estos pacientes que habían fallecido. Y se encontró que los alimentos estaban contaminados y en el vaso había crecido restos, habían encontrado un bacilo anaerobio que lo denominaron Bacillus botulinus o Bacillus botulinum por la forma de salchicha que tienen estos bacilos y también por el origen del alimento que habían ingerido. Toda esta investigación les llevó a los investigadores a determinar que la bacteria, el Bacillus Botulus, fue el causante de estas infecciones y el causante del botulismo como lo conocemos actualmente. Luego, con el desarrollo de la taxonomía actual, cambiaron la palabra Bacillus por Clostridium.
En la década de los 80, el doctor Scott fue el primero en usar la toxina botulínica como tratamiento médico. Inicialmente se la aplicó para el estrabismo, para corregir las alteraciones de la contracción de los músculos intraoculares y permitir una mejoría en la visión de estos pacientes. Luego empezó a usarlo para el blefaroespasmo y para el espasmo hemifacial. Como dato anecdótico, los pacientes que usaban o que se les aplicaba este tratamiento notaron que disminuían las arrugas perioculares y le informaron a su médico. En 1992, la doctora Jane Carruthers y su esposo, el doctor Alistair Carruthers, publican el primer estudio para el uso de toxina botulínica en las líneas glabelares o líneas del entrecejo. En el año 2002, la FDA aprueba el uso de esta toxina con fines estéticos y en el 2004 se aprueba el uso para el tratamiento de hiperhidrosis axilar. Ahora, hablemos un poquito de la toxina y la clasificación de las distintas formas de toxina botulínica que existen. Para iniciar, recordemos entonces, la toxina botulínica es un polipéptido de cadena larga producida por la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria es un gran positivo anaerobio, es fundamental esto. Recordar que para el desarrollo de la bacteria tiene que haber un ambiente libre de oxígeno. La neurotoxina se forma principalmente durante la esporulación y es muy llamativo que las esporas son muy resistentes y pueden tolerar incluso climas extremos. A veces soportan temperaturas de hasta 60 grados. Para destruir la toxina es necesario hervir por completo y durante un buen tiempo los alimentos. La bacteria, en cambio, es muy lábil al cambio de temperatura. Con un calentamiento de los alimentos por encima de los 60 grados, ya se destruye la bacteria, no así las esporas. Existen entonces 8 serotipos distintos de neurotoxina, desde la A a la G, y las únicas que son empleadas en medicina son la A y la B. En cambio, las toxinas que afectan al ser humano son la A, la B, la D y la E. Si hablamos el botulismo como enfermedad, recordar que el botulismo es una neuroparálisis y que puede ser potencialmente letal. Esta neuroparálisis se produce por la incapacidad de contracción de los músculos que inician principalmente en los nervios pares craneales, luego se van a la parte periférica e incluso pueden afectar a los nervios respiratorios produciendo una parálisis flácida que dura más o menos entre 4 a 6 meses del efecto. Es decir, la enfermedad botulismo producida por la neurotoxina tiene un tiempo de duración similar al uso de la toxina botulínica que nosotros aplicamos para evitar la contracción de los músculos faciales. Por esta razón, cuando alguien les ofrezca o les indique que tiene un producto toxina botulínica de mayor duración, simplemente no es cierto porque el efecto de la toxina tiene este tiempo, entre 4 a 6 meses. Ahora, la transmisión de la enfermedad puede ser alimentaria, puede ser cutánea, puede ser infantil, sobre todo cuando se les da alimentos incipientes a los bebés. Hay casos reportados de que empiezan a consumir miel y les produce este botulismo, o inhalado. Resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial empezó a experimentarse mucho con el uso de toxina botulínica como arma biológica. Afortunadamente, luego de los años 50 hubo un convenio en el cual está totalmente prohibido hacer ensayos con este tipo de sustancias, y por eso más bien empezaron a hacer investigaciones en el área médica con los tratamientos que tenemos el día de hoy. Es muy importante, fundamental, que conozcamos el mecanismo de acción. ¿Cómo va a producir esta parálisis la toxina botulínica? Entonces, para esto tenemos que primero hablar de la formación de la molécula, cómo está conformada la molécula de la toxina botulínica. Entonces, recordar que la toxina botulínica es un producto biológico, digámoslo que es un medicamento, que está formado por un complejo proteico y
por excipientes. Dependiendo la marca, el complejo proteico puede estar formado por la neurotoxina y por proteínas accesorias que dependiendo la marca pueden variar. E incluso hay una marca, que ya vamos a ver más adelante, que solamente contiene la neurotoxina y por eso el producto no es termolábil. Puede resistir los cambios de temperatura del ambiente. Siempre recordar que las proteínas accesorias generalmente están conformadas por hemaglutininas y por no hemaglutininas. Proteínas cuya función es proteger a la toxina, a la molécula de la toxina, de cambios en el pH y de cambios de temperatura dentro del cuerpo. Sin embargo, estas proteínas liberan la neurotoxina, la molécula de neurotoxina apenas se produce la inyección del producto. En menos de 2 horas ya se ha liberado el complejo de neurotoxina para que sea endocitado en la brecha presináptica. Entonces, la toxina botulínica está formada, el complejo proteico de la toxina botulínica está conformado por 2 cadenas, una cadena A, cadena ligera, que es, digamos, que causa el efecto de bloqueo de la liberación de la acetilcolina, y una cadena B o cadena pesada. Entonces, si hacemos una especie de recuento de cómo se produce el efecto, vamos a entender que la cadena B es la que inicia por su porción carboxi terminal, es decir, por la porción de la molécula que tiene un átomo de carbono, va a unirse a unos receptores de ácido siálico que existen en la membrana de la célula neuronal, del axón neuronal de la terminal presináptica, y este receptor, al unirse con la molécula de la cadena pesada, estimula la endocitosis de la toxina. Una vez que ingresa la molécula al interior de la neurona, como vamos a ver en una gráfica, la porción N-terminal hace que se libere la cadena ligera, y esta cadena ligera tiene una actividad de endopeptidasa, es decir, de enzimática, que va a destruir las proteínas del complejo SNER y va a impedir la liberación de la acetilcolina. Vamos a explicarlo mejor con un gráfico para que sea mucho más entendible. Entonces tenemos en este gráfico la brecha presináptica. En color verde está dibujada la membrana de la célula neuronal, de la terminación neuronal, y en color rojo la célula muscular. En la célula nerviosa vemos que se forman algunas vesículas, que la mayoría de ellas son vesículas para liberar acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor que se une a la célula muscular y permite que se despolarice esta célula muscular y se contraiga. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos la inyección de la toxina botulínica? Como les había dicho, al llegar a la brecha presináptica, esta toxina promueve su ingreso a través de endocitosis. Como ustedes ven, se forman vesículas que hacen que ingrese esta molécula, y una vez que está dentro de una vesícula en el citoplasma de la célula neuronal, pues se separan las 2 cadenas. La cadena pesada pues ya cumplió su función y es degradada, y la cadena liviana sale de la vesícula, ingresa al citoplasma de la célula neuronal y se dirige hacia los receptores de tipo SNER, que van a destruir estas proteínas, especialmente la SNAP25 y la sintaxina, que son las proteínas que se rompen. Al romperse estos receptores, pues no tiene dónde unirse la vesícula que porta acetilcolina, y no hay liberación de la misma. Resultado final, no hay contracción muscular. Otro gráfico. Miren cómo nosotros realizamos la inyección de la toxina botulínica a través de la piel, y siempre buscamos depositar intramuscular el producto para que se dirija
directo hacia la brecha presináptica. En esta brecha presináptica pues se destruye, como ustedes ven en rojo, es el complejo proteico que acompaña a la molécula de la toxina botulínica. Se escinde o se destruyen estas proteínas y liberan a la molécula de toxina botulínica, que está conformada por una cadena liviana, que es la parte azul, y por una cadena pesada, que es la parte verde. Miren cómo la cadena pesada se une o se ancla a unas proteínas que permiten el ingreso a través de una vesícula hacia el interior del citoplasma de la célula nerviosa. Este citoplasma, al estar dentro de la vesícula, se libera la cadena liviana, pasa al citoplasma y se dirige por afinidad hacia los receptores del complejo SNER. Este complejo SNER es fundamental para que se libere la acetilcolina. Al destruir estas dos proteínas, la proteína SNAP25, que es la que tiene más afinidad, la marca comercial onabotulinumtoxina o Botox, y la otra, la sinaptobrevina, que es la que tiene más afinidad, la marca comercial Xiaomin. Al destruir estos receptores, pues se impide la liberación de acetilcolina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción fundamental de la toxina botulínica? Evitar la liberación de acetilcolina. Si no se libera acetilcolina, no se despolariza la célula muscular y por tanto no hay contracción de la misma. Entonces se relaja, se queda relajado el músculo, se produce una parálisis flácida. No es completamente hay dos tipos de parálisis: la parálisis flácida, que es en este caso, y la parálisis en contracción, que es producida en cambio por el tétanos, que es otro tipo de bacteria similar, de la misma familia de los Clostridium. Entonces, esta neurotoxina ejerce su efecto mientras no haya regeneración de estos receptores del complejo SNER. ¿Por qué pierde efecto la toxina botulínica? Sí, simplemente porque se forman nuevos receptores de esta proteína. Como ustedes saben, en el cuerpo todo se regenera, todo se modifica y van formándose nuevos receptores de complejo SNER y va ya ligándose las vesículas que liberan acetilcolina, empieza a liberarse en pequeñas cantidades. Conforme pasan las semanas, pues volvemos a los niveles normales y se produce la contracción de las fibras musculares y va desapareciendo el efecto de la toxina que hemos aplicado. ¿Cuánto tiempo? Ustedes saben que a los 2 meses ya empieza a haber formación de nuevas proteínas, de nuevos receptores, y ya vemos algo de contracción muscular. Y entre los 4 y 6 meses, dependiendo cada paciente, cada persona, pues ya existe una movilidad completa de los músculos. Hablemos un poquito sobre el tipo de toxina botulínica disponibles en el mercado, disponibles aquí en Ecuador, y las técnicas de inyección que se van a usar. Habíamos ya mencionado un poquito de las dos marcas más que frecuentemente más se usan aquí, que es la onabotulinumtoxina A, conocida comercialmente como Botox. La siguiente que salió en cuanto a tiempo fue la avobotulinumtoxina A, conocida como Dysport, que no tiene la misma equivalencia en unidades, incluso su dilución va a ser distinta, como vamos a ver después. Y la oncobotulinumtoxina A o Xiaomin, que es producida por un laboratorio europeo del Reino Unido, tiene la misma correlación en cuanto a unidades con el Botox, con la onabotulinumtoxina, pero tiene la gran característica que ellos nos dicen que no viene acompañada la molécula de la toxina con proteínas accesorias. Entonces solamente tiene los 150 daltos de la toxina botulínica, y por eso no es termolábil, por eso no necesita mantenerse en refrigeración. Veamos las características de cada una entonces. Como ustedes saben, Allergan es la productora de la empresa que fabrica el Botox, la toxina botulínica más antigua y más comercializada, y que tiene una mayor cantidad de estudios, y por eso tenemos mayores datos sobre esta. Ipsen es la productora de la avobotulinumtoxina, que es el Dysport,
Y Merck es la productora de la Incobotulin o conocida comercialmente como Xeomin. ¿Cuáles son las diferencias de esta? Todas las toxinas botulínicas que son de uso médico se producen a través de una cepa bacteriana del Clostridium botulinum de tipo HAL. Es una cepa distinta que nos ayuda a producir una mayor cantidad de toxina y que sea más estable para su elaboración y su manufacturación. Obviamente cada una de las empresas tiene una cepa distinta y le han dado digamos, un nombre comercial distinto a las cepas que producen. Ahora, ¿en qué se diferencian? Vamos viendo algunos datos que nos sirven para entender por qué una toxina botulínica es distinta a la otra. Entonces, en Botox el proceso de purificación se lo hace mediante cristalización. En la toxina Dysport mediante cromatografía e igual en la Xeomin. En Botox el producto viene acompañado con un complejo proteico que en total suma 900 kilodaltons si lo sumamos a la toxina botulínica. En Dysport más o menos entre 300 a 500 kilodaltons sumaría tanto el complejo proteico como la toxina, y como ustedes saben, en Xeomin solamente está presente la neurotoxina y por eso es que su peso molecular es de 150 kilodaltons. Excipientes, es decir, los productos en los cuales está diluido el producto, son la solución salina y la albúmina sérica humana en Botox. En Dysport, lactosa y albúmina sérica humana, y en Xeomin, sucrosa y albúmina sérica humana. Estos no están unidos a la proteína, sino que más bien son moléculas que nos sirven para favorecer el transporte de la proteína. El terminado en Botox lo hacen secado al vacío, en Dysport lo hacen por congelación y en Xeomin lo hacen liofilizado. Entonces, los nombres onabotulintoxina A para Botox, abobotulintoxina A para Dysport y icobotulintoxina A para Xeomin. Técnicas de inyección. Al entender que necesitamos ubicar el producto en el sitio de acción, que es la placa neuromuscular, lo ideal es que la inyección sea pues intramuscular. Por eso vamos a ver las distintas técnicas que generalmente en los músculos más gruesos, como por ejemplo el músculo corrugador de las cejas, tiene que ser en forma perpendicular para alcanzar el fondo de este músculo, o puede ser en una diagonal 45 grados en músculos más planos como el músculo frontal, donde el grosor del músculo es menor de 4 o 5 milímetros. Podemos hacerlo diagonal para alcanzar un poco más de área que vamos a afectar. Por esta razón es indispensable el conocimiento anatómico minucioso para evitar afectar a los músculos adyacentes. Vamos a hacer algunas revisiones, sobre todo en el manejo del tercio superior, algunos tips que les sirve para tener mejores resultados. Y es importante además conocer la farmacología del producto que vamos a usar para óptimos resultados. ¿A qué me refiero? A la farmacología, sobre todo en lo que es diseminación, transporte y halo de difusión. Entonces, sabemos que la función de los músculos faciales, principalmente al contraerse, se originan en el hueso y se insertan o terminan en la dermis de la piel. ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo? Pues va a haber movimiento cutáneo y va a haber la formación de rítides o de líneas de expresión o incluso arrugas, dependiendo la fuerza que tenga este músculo. Vamos a hablar un poquito sobre la reconstitución y almacenamiento de cada uno de los productos. Entonces, habíamos mencionado las tres marcas más frecuentes en el mercado, como son Botox, Dysport y Xeomin. Entonces, en onabotulintoxina o Botox, la refrigeración antes de
reconstituir el producto debemos mantenerlo en congelación a entre menos 2 y menos 8 grados. Una vez que lo hemos reconstituido, podemos mantenerlo en refrigeración a menos de 8 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Esta pregunta siempre es importante. ¿Cuánto tiempo el producto, una vez reconstituido, puede mantenerse solamente en refrigeración? Entre 10 y 15 días es lo ideal, tratar de usarlo en menos de 10-15 días. Cuando se lo usa ya después de los 15 días, el producto generalmente pierde potencia, pierde su efecto. Aunque hay reportes que hasta 20-25 días. Pero lo ideal es mantenerlo refrigerado y usarlo entre los 10 y 15 días posteriores a su restitución. Obviamente en Xiaomi no tenemos ese problema porque nos mencionan que no requiere refrigeración y que lo ideal es mantenerlo a menos de 25 grados centígrados, es decir, en un sitio fresco y no superar temperaturas de 60 grados. Es lo ideal que nos recomiendan, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta el Botox? El Botox se presenta en ampollas que pueden ir de 50, de 100 y 200 unidades. Aquí en el país se comercializa sobre todo la de 100 unidades, es la más frecuentemente encontrada. Dysport pues se presenta en ampollas de 300 y de 500 unidades y el Xiaomi en ampollas de 50 y de 100 unidades. Si hablamos un poquito de la equivalencia que tiene al hacer una dilución de 2 ml en cada una de las toxinas, pues encontramos que obviamente en 0.5 cuando diluimos con 2 ml de la toxina Botox, vamos a encontrar que en 0.01 ml hay media unidad. Es decir, en 0.02 ml habría una unidad. Como les había dicho, Incobotulin Toxin o Xiaomin tiene una equivalencia igual. Si diluyéramos el vial de 300 unidades del Xiaomin, encontraríamos que en cada ml va a haber 1.5, en cada 0.01 ml, es decir, en una de las líneas de la jeringuilla de insulina va a haber 1.5 unidades de Xiaomi. Y la equivalencia, si nosotros comparamos el efecto que tiene una unidad de Botox, necesitaríamos 3 unidades del Dysport, para hacer el mismo efecto que necesitamos con el Botox, ¿sí? Entonces tenemos un poco el rango de dosis que se usa para Dysport aquí en esta diapositiva, pero vamos a hablarlo ya cuando mencionemos el tratamiento por cada zona. Ahora quiero hablarles y quiero que me entiendan cómo se hace la reconstitución de los productos. Tenemos en la gráfica la reconstitución del vial de Avobotulin de Botox. Entonces es como les dije, la más frecuente y la que tiene mayor estudio, y generalmente las 3 se hacen de la misma manera. Entonces, como les había dicho, en refrigeración el vial en congelación tiene que mantenerse en menos de 2 grados, y una vez que hacemos la apertura del vial, retiramos la tapa que sella este vial. Es importante hacer la reconstitución. Hay distintos criterios y distintas formas de reconstituir. Hay personas que lo hacen con 1 ml, hay personas que lo hacen con 2 ml y hay personas que la hacemos con 2.5 ml. ¿Por qué digo 2.5 ml? Porque es la recomendación que da la empresa fabricante. Allergan recomienda que se haga la dilución con 2.5 ml, porque esta dilución de 2.5 ml es la equivalencia de las unidades que ustedes van a encontrar en todos los estudios que vean sobre el uso de la toxina botulínica, el Avobotulin o Botox. Lo hacen la dilución con 2.5 ml. Obviamente, al hacerlo con 2, pues es un poquito más fácil de manejar y de entender el uso con unidades. Pero 2.5 es la recomendación. Datos interesantes cuando hacemos la reconstitución. La primera, una vez retirado la tapa plástica,
en cualquiera de las toxinas botulínicas, es importante que tomemos con una jeringuilla de 1 ml o de 3 ml para mayor precisión, más facilidad, más suavidad del manejo de la jeringuilla. Hacemos el ingreso a 45 grados a través del capuchón de caucho y tratamos de que la aguja tope una de las paredes del frasco, como ustedes ven en la imagen. Fundamental, no empujar el émbolo. El émbolo debe ser aspirado solo. Debe ir cediendo solo. Este es un dato muy importante porque recuerden que todos los frascos de toxina botulínica son sellados al vacío. Si es que el émbolo no se retrae solo, quiere decir que hay algún problema de fabricación o que hay algún problema con el sellado del producto. Entonces es mejor reportarlo y pedir que le cambien ese frasco de toxina. Entonces, usamos una jeringuilla de 3 porque el volumen es mucho más preciso y porque es mucho más fácil que se produzca la retracción sola del producto desde la jeringuilla sin necesidad de empujarlo. Una vez que se colocó todo el líquido dentro del vial, pues hacemos movimientos gentiles, suaves, sin necesidad de girar el vial y mucho menos de batirlo porque la molécula es frágil, puede romperse incluso al hacer este movimiento. Entonces el movimiento tiene que ser mucho más delicado, mucho más suave, como de círculo, siempre manteniendo el vial en su forma vertical, manteniéndolo vertical sin darle la vuelta. Ahora, yo les recomiendo un detalle adicional el momento que ya vamos a tomar la muestra desde el vial de cualquiera de las 3 toxinas. Retiren el fragmento metálico, puede ser con una pinza, puede ser con un destapador, van retirándolo despacio y retiren el capuchón una vez obtenido. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces al traspasar el capuchón de caucho con una jeringuilla de 1 ml, podría quedar restos de este capuchón de caucho en la jeringuilla que vamos a inyectar al paciente y taponar y producir microtrombos. Entonces es preferible sacarle el caucho y luego sí vamos cargando las jeringuillas que sean necesarias. Otra recomendación, antes de empezar la inyección, no usen una sola jeringuilla para toda la aplicación que vamos a hacer. Vamos usando 2 o 3 jeringuillas dependiendo la dosis que vayamos a aplicar y tratando de dividirlas por segmentos faciales, ¿sí? Recuerden que la jeringuilla pierde filo y cuando tiene filo la jeringuilla es mucho más fácil, mucho menos traumático el ingreso. Cuando va perdiendo filo, sobre todo cuando llega y topa hueso, la jeringuilla puede virarse, la aguja puede virar su punta y siendo un poquito más doloroso el ingreso o causando más moretones o lesiones que los que queremos, ¿sí? Hablemos entonces ya un poco sobre el tratamiento de toxina botulínica para el tercio superior del rostro. Entonces, para esto vamos a hablar primero de ciertas consideraciones anatómicas que tiene el tercio superior del rostro. El tercio superior del rostro está conformado o está distribuido alrededor de los ojos. Muy importante la presencia o el movimiento que realizan los músculos alrededor de los ojos. Esto durante la pandemia, durante el tiempo que tuvimos cubierto nuestro rostro con mascarillas, fue mucho más notorio y fue mucho más evidente la importancia de tener un tercio superior. Es decir, la exposición de los ojos ganó mucha notoriedad en nuestra sociedad y por eso el uso de la toxina pues tuvo mayor preponderancia. Consideremos entonces que el único músculo, recordar esto siempre, que el único músculo que levanta las cejas es el músculo frontal. Este músculo frontal es una continuación del músculo occipito frontal que tiene una galea intermedia y que se origina en la línea de inserción del cabello generalmente y que continúa la galea, como les digo, la galea aponeurótica y se
inserta al final en la piel por encima de las cejas. Entonces, cuando hay un efecto de levantamiento de las cejas, es originado por el músculo frontal, que es un músculo plano, es un músculo delgado, pero es un músculo ancho. Tiene distintas presentaciones, puede ser una sola banda, puede ser digástrico, puede ser más ancho, yendo más afuera de la línea de la cresta temporal, puede ser más angosto. Hay distintas variaciones de este músculo, pero siempre recordar que el músculo frontal es el que eleva las cejas. ¿Y quienes se oponen a este movimiento? Quienes descienden las cejas son el músculo orbicular de los párpados, que lo hace en la porción lateral, en la porción más lateral de las cejas. Este dato es fundamental para entender cómo podemos ayudarle al frontal a elevar las cejas. Es fundamental conocer que el orbicular en su porción lateral hace descender las cejas, porque al bloquear la función en esta porción del músculo orbicular, podemos ayudarle a la porción lateral del frontal a que nos eleve las cejas, ¿sí? Y este es un detalle que les vamos a contar ya mismo. El procerus es el músculo que está justo en la parte central del rostro, en el conocido entrecejo, y que hace descender las cejas. Justo en la parte central desciende la glabela y forma las líneas transversales que ustedes ven, como ya vamos a indicarles posteriormente en otras imágenes. El corrugador, en cambio, es de un músculo oblicuo que va desde la porción lateral de la base de la nariz hacia la porción media y central de las cejas. En la piel de las cejas se inserta y nos hace que las cejas confluyen hacia el centro y hacia abajo. Y el depresor ciliar es un músculo pequeñito que hace que descienda la cabeza de las cejas, que va en la parte lateral de la raíz nasal. Lo que habíamos mencionado, el músculo frontal eleva la frente y eleva las cejas. Con la edad, la contracción repetitiva de este músculo promueve la formación de las líneas en la frente que permanecen aún en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en pacientes jóvenes, al contraer el músculo, vemos líneas de expresión que son activas, que se forman por las famosas líneas dinámicas, ¿sí? Y con el paso de los años, la contracción repetitiva del músculo va a hacer que estas líneas o estas arrugas ya no sean dinámicas, sino que más bien sean estáticas, también se noten en reposo. Y ahí el efecto del Botox a veces necesita complementarse con otros tratamientos adicionales, porque ya no hace que desaparezcan las líneas de expresión. Entonces, lo ideal de la toxina botulínica es su efecto como prevención de la aparición de estas líneas. Por eso cuando nos dicen, doctor, no estoy en edad todavía de usar toxina, no quiero todavía toxina. Entonces, ¿cuándo es la edad? La edad es evitar la aparición de estas. Les cuento como detalle anecdótico que tengo pacientes tan jóvenes como 18, 17 años que tienen músculos muy activos, muy dinámicos, que producen mucho movimiento y que deciden evitar la formación. Otra duda, doctor, me voy a hacer adicta al uso de la toxina botulínica. No hay adicción, no hay efecto rebote tampoco. Cuando se pierde el efecto de la molécula de la toxina, vuelve a su estado original. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué los pacientes nos mencionan y nos dicen, ay doctor, ahora siento que estoy más arrugada que antes de ponerme la toxina? Sí, porque se vieron durante el tiempo que hizo efecto la toxina, la piel muy linda, muy tersa, muy suave, y cuando se va el efecto, pues le sienten ya otra vez que se descama, agrietada. Entonces dicen que están peor. No es cierto. No hay este efecto que dicen que han empeorado luego de la aplicación de la toxina. Y otra duda que siempre nos mencionan los pacientes es, ¿qué pasa si me dejo de poner? ¿Va a caerse el rostro? ¿Va a deformarse? No. Recordarles siempre a los pacientes que la toxina botulínica es un líquido en donde hay moléculas que evitan la contracción de los músculos que queremos evitar la formación de las líneas dinámicas o arrugas de expresión que se conoce comúnmente.
Volvamos ahora a consideraciones clínicas para el tratamiento de la línea frontal. Entonces miren, aquí tenemos unas fotografías que nos ayudan a hablar sobre 3 detalles muy importantes. En la fotografía, en la primera, donde se compara la forma de las cejas del hombre con la forma de las cejas de la mujer, recordar siempre que la mujer tiene la ceja arqueada, ¿sí? Y que los hombres tenemos la ceja horizontal, más baja. La ceja del hombre está a nivel del reborde orbitario, la ceja de la mujer está 1 centímetro por arriba y siempre describe un arco. Es fundamental este conocimiento para no tener problemas el momento de aplicarle a un hombre o el momento de aplicarle a una mujer. Fundamental darnos cuenta la posición de los párpados previo a la aplicación de la toxina. Y también fundamental realizar fotografías, ¿no? Que nos ayuden a demostrarles a los pacientes que los párpados estaban caídos o había algo de flacidez en el párpado superior, sobre todo antes de la aplicación, porque siempre hay un movimiento en las cejas al aplicar toxina botulínica. Siempre hay un levantamiento o hay una ptosis, una ligera caída. Y esto puede afectar a la posición del párpado. Entonces es fundamental esto. Y miren en la fotografía inferior cómo hay asimetría. Miren, no es rara. No es poco frecuente la presencia de asimetrías. Miren la ceja, no está levantando la ceja la paciente, está en reposo y tiene la ceja del lado derecho más caída que la ceja del lado izquierdo. Ambas describen un arco, ambas tienen una proyección, pero hay un poco de asimetría. Entonces es fundamental esto para saber cómo podemos corregir estas asimetrías, cómo podemos ayudarle a que la ceja del lado derecho suba un poquito y a la ceja del lado izquierdo baje un poquito para tratar de simetrizar esto. Incluso si ustedes se dan cuenta, hay una asimetría en la piel de los párpados de esta paciente. Todos estos detalles es fundamental analizarlos previo a la aplicación de la toxina botulínica. Entonces hablemos ahora sí ya de cómo realizamos la aplicación de la toxina tanto en varones como en mujeres. Miren este patrón de contracción muscular en ambos casos, ¿no? Es un patrón amplio, ancho. Incluso en la paciente de la derecha, donde se describe el antes y el después, tenemos un patrón que pasa incluso la cola de las cejas, rebasa la cola de las cejas. En la fotografía donde está realizada la marcación, vemos un patrón un poquito más centralizado que no pasa la cola de las cejas. ¿Sí? Entonces es fundamental también saber eso porque no en todos los pacientes vamos a realizar la misma aplicación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el marcaje previo a la aplicación de toxina botulínica en frente? Que en mujeres se lo haga en forma de V. Entonces empezamos con un punto central un poquito más bajo que el resto y luego nos vamos ascendiendo para tratar de levantar la cola de las cejas. ¿Por qué se levanta? No se levanta la cola de las cejas porque yo le pongo aquí y eso cause que se levante. Se levanta la cola de las cejas porque al realizar al bloquear la liberación de acetilcolina de las fibras altas del frontal, las fibras inferiores todavía contraen y estas fibras inferiores son las que hacen que se levante. Si yo veo una línea en la parte inferior de la ceja, 1 centímetro por arriba de esta, no voy a tratar de bloquearla, sobre todo en mujeres, por favor, no traten de bloquear la contracción de esta zona, 1 centímetro, centímetro y medio por encima de la cola de la ceja, porque vamos a causar ptosis de la ceja, va a caerse la ceja. Entonces no lo hagan en esa zona para evitar complicaciones, para evitar que la paciente se nos queje de esto luego. Otra recomendación cuando hacemos aplicación en varones, siempre la distribución que sea en línea recta, ¿sí? Para no causar levantamientos de una zona de la cola, de la cabeza, etcétera, sino que sea todo simétrico, uniforme. Y como les digo, unos 2 centímetros por arriba de la línea de las cejas. Ahora, siempre tenemos que equiparar y saber y conocer que el movimiento de la zona del tercio superior
es en bloque, es conjunto, no es individual el movimiento, no es que solo se mueve el frontal y si yo relajo el músculo frontal, los otros músculos también, no. Los otros músculos también siguen activados, pueden seguir contrayéndose y me dan una compensación, es decir, se contraen más y puede haber, ahí es cuando hay efectos no deseados. Entonces debemos entender esto, que el movimiento del tercio superior, le decimos del frontal, el entrecejo y lo conocido patitas de gallo, es un conjunto que tenemos que saber manejar. Por eso no se recomienda aplicar solamente una zona. Doctor, yo quiero que solo me ponga en la frente, porque solo en la frente tengo arruguitas, solo en la frente tengo líneas de expresión, el resto estoy muy bien, el resto no se me forma. ¿Qué pasa si yo pongo solamente en la frente, solamente para que no se muevan no se formen las líneas horizontales? ¿Qué pasa? Pues de los músculos que hacen que baje la ceja, que se deprima la ceja, van a contraerse con más fuerza porque no tiene un antagonista que vaya en contra. Entonces la ceja va a pasar, va a caer y van a ¿cómo se llama? A reclamarles a ustedes. ¿Qué pasa si yo coloco solo en el entrecejo? El músculo frontal va a estar más activo y va a levantar la ceja, sobre todo en la parte lateral, y se produce el efecto Mefisto, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si pongo solamente en el orbicular? Pues, como les digo, la parte lateral tiene un efecto de tracción de la cola de las cejas de abajo, también puede elevarse esto. Puede ser en unos casos deseado o puede ser en otros casos desagradable para el paciente. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el manejo del tercio superior tiene que ser en bloque, ¿sí? No individual. Hablemos ahora sobre las líneas glabelares. Las líneas glabelares son arrugas, surcos y líneas verticales en el entrecejo que contribuyen a una apariencia general de envejecimiento y de enojo, sobre todo. O sea, cuando estamos concentrados o cuando el sol nos molesta, siempre se activan los músculos del entrecejo, sobre todo el corrugador, que es el músculo más fuerte, y formamos las líneas verticales que tenemos en la imagen. También se activa el músculo procerus y se forma la línea horizontal que tenemos justo por encima de la nariz. ¿Sí? Esto ya es mucho más notorio en pacientes ya más adultos, pasados los 50, 55 años, donde se forma con más fuerza la contracción del músculo procerus. El corrugador, entonces el entrecejo está formado por tres músculos. El primero, como les digo, el procerus, que es el central, está dibujado en lila, en morado, en la parte central del entrecejo, tracciona hacia abajo la piel de la glabela. ¿Sí? Entonces, la colocación vamos a ver ya cómo lo marcamos y cómo hacemos la colocación. Entonces, al ser un músculo fuerte, al ser un músculo grueso, tenemos que colocarlo de manera vertical, la inyección, en la parte central del mismo. Ya vamos a explicarles justamente el punto donde lo hacemos. Quiero mencionarles y quiero que se lleven... no olviden la recomendación que les voy a hacer sobre el corrugador superciliar o corrugador de las cejas. Este músculo tracciona la cabeza de las cejas hacia la parte medial y hacia abajo. Un dato muy interesante. Miren cómo se ha retirado un fragmento del músculo depresor en el lado derecho de la imagen. El lado derecho del paciente, el lado izquierdo de la imagen, se ha retirado ese cuadrado y se ve ahí cómo está la presencia del músculo corrugador superciliar. ¿Cuál es la característica de este músculo? Miren que su origen es la porción, el reborde interno y superior de la órbita, prácticamente en la espina nasal del hueso frontal. Y ahí está profundo, está por debajo de los otros músculos y al final se inserta en la piel de la porción medial de las cejas. Es decir, la presencia de las fibras del músculo corrugador superciliar es muy superficial en esta zona. ¿Sí? Esto ya lo vamos a descubrir, lo vamos a indicar el momento de la marcación para que ustedes recuerden
cómo tenemos que inyectar en el origen del corrugador y cómo tenemos que inyectar en la inserción, es decir, en la ceja. El músculo depresor superciliar, como les digo, tracciona hacia abajo la cabeza de las cejas desde el músculo dibujado en anaranjado, como ustedes ven en la parte derecha de la fotografía, parte izquierda del paciente. Es un músculo vertical que está localizado casi superficial y su tratamiento es digamos un poco menos necesario porque no es un músculo tan fuerte. Ustedes ven en la parte derecha unos puntitos celestes más hacia afuera del músculo depresor superciliar, son las inserciones del corrugador que viene desde lo profundo. Entonces estas inserciones son importantes tratarlas para que no haya descenso y función todavía del depresor superciliar. Entonces miren la marcación, ¿cómo hacemos para marcar estos músculos del entrecejo? Entonces pedimos a la paciente que contraiga los músculos, que se enoje, que se frunza, como decimos comúnmente, y tratamos de dibujar la dirección del músculo, ¿sí? Ustedes ven en blanco cómo está marcada la forma que adopta el músculo corrugador. Y colocamos un punto primero justo por encima de la cabeza de las cejas donde hay un mayor volumen, donde sabemos que está el origen del músculo corrugador, y otro punto donde termina, donde se inserta, que es donde la piel se mueve, donde termina de moverse la piel. Colocamos otro punto. En la parte central, en el entrecejo propiamente, en la parte entre las dos cejas, ustedes ven un punto en el centro. Eso corresponde al músculo procerus. Como vemos, es un músculo fuerte, voluminoso, que tracciona las cejas hacia abajo. Entonces, ¿cómo hacemos la colocación? ¿Cómo va a entrar la aguja en estas zonas? Vamos a ingresar de forma vertical profunda, tanto en el procerus, es decir, en el músculo que está entre las dos cejas, profundo, que ingrese al menos la mitad de la aguja para irnos al espesor muscular y depositar la cantidad que nosotros deseamos de toxina. Lo mismo hacemos en la cabeza o en el origen del corrugador, pero en la cola del corrugador, en la parte más lateral, lo vamos a hacer superficial, lo vamos a hacer prácticamente subdérmico, porque recuerden que estamos queriendo afectar a las fibras donde se insertan del músculo corrugador. ¿Qué pasa si yo lo pongo más profundo en la parte de la inserción, es decir, en la parte más lateral del músculo corrugador? No voy a llevar el efecto hacia el músculo corrugador, sino más bien voy a llevar el efecto hacia los músculos que están vecinos a este. ¿Cuáles son los que están vecinos? Sobre todo el músculo frontal. ¿Qué pasa si afecto en esta zona al músculo frontal? Caída de las cejas, ptosis de las cejas, y se produce el efecto Mefisto, que se hunde la cabeza de las cejas. Entonces, no olvidar, en la parte lateral del corrugador vamos a insertarlo superficial, prácticamente subdérmico, que haga un abón, que ustedes vean un aboncito en la piel, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa si yo en la parte del origen del músculo corrugador lo voy a insertar, lo voy a inyectar superficial? Pues igual, no estoy afectando al músculo corrugador, que en esta porción está profunda, está prácticamente pegado al hueso, que es su origen, sino que voy a inyectar igual en fibras del músculo frontal, y otra vez se relajan estas fibras y hay caída de la ceja. Se cae la ceja. Entonces, en esta zona vamos a tratar de que la inyección sea prácticamente pegada al hueso, ¿sí? Y en la parte lateral, prácticamente superficial, que sea casi que haciendo un aboncito en la piel. Como vemos en la paciente, miren cómo ella trata de contraer luego su músculo, los músculos de la glabela, los músculos del entrecejo, y no hay ya un efecto similar al anterior. ¿Por qué hay la línea? Lo que habíamos hablado, igual que en el frontal, tanto se contrae el músculo durante tanto tiempo que ya las líneas de expresión ya pasaron de ser dinámicas, ahora son líneas estáticas prácticamente. Para completar el tercio superior tenemos el músculo orbicular del ojo, que tiene como funciones parpadear, entrecerrar y cerrar con fuerza los ojitos.
Saben ustedes que este músculo tiene 3 porciones, una porción lacrimal que está en contacto en relación directa con los párpados, una porción peripalpebral y una porción orbitaria. Ya. La porción orbitaria, la porción lateral del orbicular de los párpados es la que nosotros deseamos bloquear, el que produce las famosas patitas de gallo, ¿no? Entonces se ve claramente como en la cola de la ceja de la paciente se forman líneas transversales que están bajándole a la ceja. ¿Qué pasa si yo coloco un poco de toxina en esa zona? Pues la ceja, por acción del músculo opuesto, que es del músculo frontal, la parte lateral del frontal, va a levantarse, va a subir. Entonces, siempre recordar esto en el orbicular. La porción del orbicular que deseamos nosotros relajar es la porción orbitaria, periorbitaria, es decir, por fuera del arco orbitario. Por esta razón, nosotros vamos a palpar el arco orbitario y 1 centímetro por fuera va a ser la marcación. Recordar que las toxinas tienen un halo de difusión distinto. Avobotulín e incobotulín, es decir, botos y xiaomin, tienen un halo de más o menos 1 centímetro de difusión, entonces nos vamos 1 centímetro por fuera. Dispor tiene un halo de difusión mayor, entonces vámonos un poquito más, vámonos 1.5 hasta 2 centímetros para bloquear o para evitar la contracción del músculo orbicular de los párpados. Entonces generalmente usamos 3 puntos para evitar la formación de arrugas en esta zona. Miren cómo mejora en el caso de la paciente de la derecha, como al bloquear el descenso de la cola de la ceja, por más que ella trata de contraer, la ceja sigue un poquito elevada la contracción. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros al aplicar un tratamiento? Siempre que sea discreto, siempre que sea que nos dé el efecto necesario sin llegar a ser evidente, sin llegar a deformar el rostro. Entonces les digo que con el uso de toxina también podemos hacer algo de armonización facial. Es la misma paciente, sin hacer expresiones, pero ¿qué notan en su rostro? Se ve más vivo, se ve con los ojitos más abiertos, el arco de las cejas ligeramente más elevado en la foto a la derecha y sobre todo la piel de los párpados un poquito más levantada. Por ende, el ojito se le ve un poquito más grande y la expresión de ella, sin hacer ningún movimiento, sin hacer ninguna gesticulación, se le ve más viva, se le ve más despierta a la paciente. Acá no se le ve tan despierto al paciente porque no me colaboró mucho, pero en cambio lo que quería indicarles en esta foto es que luego del tratamiento no tuvimos un cambio en la posición de las cejas. El paciente masculino sigue teniendo su ceja horizontal e igual a como la tenía antes del tratamiento de Botox. ¿Y qué notan ustedes? Que sí se puede ver, a pesar de la poca expresión del paciente, que la piel se le nota más brillante. ¿Por qué se produce esto? Muchas veces nos preguntan, doctor, luego del tratamiento que usted me hizo con la toxina botulínica, le veo a mi piel mucho más suave. Se debe a la falta de liberación de la acetilcolina que mejora la producción sebácea en las glándulas y tenemos una piel mucho más hidratada, mucho más brillante, mucho más agradable para los pacientes, mucho más suave. Ahora, los últimos estudios nos indican que la dosis óptima para la aplicación de toxina en el tercio superior es de 64 unidades. Entonces, todos los estudios que ustedes vayan viendo que nos hablen de 64 unidades lo han hecho con la dilución de 2.5 cc. ¿Cómo distribuimos estas 64 unidades? En el frontal se hacen 5 aplicaciones, sea para mujeres en forma de V o distribuido de acuerdo a lo que necesitemos, o en el varón en forma horizontal. En cada aplicación, en cada punto, vamos a aplicar 4 unidades y tenemos un total de 20 unidades para trabajar en el músculo frontal. En el entrecejo vamos a aplicar
igual 4 unidades en cada uno de los sitios que vamos a aplicar. Uno justo en el procerus, otro en el inicio, en el origen del corrugador, y otro más superficial en el sitio de inserción del corrugador de las cejas. Entonces, si aplicamos 4 en cada uno por 5, igual son 20. Llevamos 40 unidades aplicadas en frente y en región de glabela. En la región periocular o en la región de la lateral del orbicular, vamos a hacer 3 aplicaciones. La superior, generalmente ubicada por debajo de la cola, que nos permite además que levante un poquito la ceja, en el caso de las mujeres. Una justo en el centro, en el canto lateral, y una asociada a la porción ya casi que infraorbitaria, porción lateral e infraorbitaria, que van a impedir que se produzca la contracción de esta porción lateral. En cada una de las aplicaciones vamos a hacer 4, vamos a dejar 4 unidades. Entonces 4 por 3, 12 del un lado más 12 del otro lado son 24. Si sumamos a las 40 que usamos en la región de la frente, entonces vamos a tener un total de 64 unidades, que es lo que se recomienda actualmente y que se ha visto en los diversos estudios que tenemos un efecto mucho más compensado y en cierta manera algo más el efecto se hace un poquito más notorio para los pacientes. Ahora, cada paciente es distinto, cada paciente hay que saberlo valorar. No a todos les vamos a aplicar 64 unidades, pero más o menos podemos empezar con un patrón como este. Hay pacientes más jóvenes cuyos movimientos son mucho más ligeros, mucho más discretos. Podemos hacerlo con menos unidades, tratando de mantener la distribución tal como les indicamos en este momento. Y hay pacientes que tienen un efecto mayor, músculos mucho más reactivos, mucho más fuertes, mucho más largos. Puede ser que necesiten más, pero la idea es que el manejo se lo haga con 64 unidades. Y con el tratamiento del tercio superior vamos a dar por terminada la primera parte de esta clase y luego continuaremos con tratamientos de tercio inferior y tratamientos adicionales para toxina botulínica en nuestra siguiente clase. Así que les espero.